Bienvenidos a este espacio de discusión y análisis. Continuamos con esta serie de entrevistas a politécnicos distinguidos, pero vale la pena aclarar, hay muchos y muchas politécnicas distinguidas, pero este tipo de espacios pues, nos limita en el número de entrevistas. Sin embargo, es importante destacar que los que vamos a entrevistar, y hemos estado entrevistando aquí, sin lugar a dudas, son politécnicas y politécnicos con amplísima experiencia, que su opinión nos merece escucharla y analizarla. Porque además de conocer, por su larga trayectoria en el instituto, conocen muy bien la institución. Son y han sido maestras, maestros, que siempre han estado muy preocupados por los cambios que esta institución, que nuestra institución debe tener. Y sobre todo, las principales interrogantes, ¿verdad?, que debemos de estar permanentemente discutiendo los politécnicos. Sin mayor introducción, vamos a presentar a nuestro entrevistado en esta ocasión y así como a nuestros compañeros docentes que juntos coordinamos estas entrevistas. Nuestro entrevistado en esta ocasión es el ingeniero y doctor en ciencias, Luis Niño de Rivera Oyarzábal. Bienvenido, doctor. El doctor Niño de Rivera es docente, investigador, 60 años en el IPN, 10 como estudiante y 50 como profesor. El doctor es ingeniero en comunicaciones y electrónicas y doctor en ciencias por la Universidad Autónoma Metropolitana. Docente en la propia UAM durante 20 años y fue secretario de la UAM Iztapalapa. El doctor fue responsable de la creación de la licenciatura en electrónica de la propia unidad Iztapalapa de la UAM y en el Politécnico responsable de la creación de la maestría en microelectrónica y doctorado y del doctorado en comunicaciones y electrónicas en nuestro propio instituto. El doctor es investigador nacional nivel 1 y ha tenido el premio de registro de la patente. Bienvenido, doctor. Los coordinadores de esta entrevista, como siempre, nos acompaña Roberto Pérez Gijón, docente de la ESIME Culhuacán, y también el maestro Carlos Escobedo del CIECAS del IPN. El de la voz, actuario Rafael Guerrero Domínguez, docente de la Escuela Superior de Medicina. Sin más preámbulo, le damos la palabra a Roberto Pérez Gijón para que le realice a nuestro entrevistado la primera interrogante. Por favor, Roberto, si eres tan amable. Bienvenido, doctor, a este foro de reflexión y análisis, que tiene la intención de destacar cómo Politécnico es una institución que, si tiene vigencia y trascendencia, lo es por sus docentes e investigadores. En esta ocasión tenemos oportunidad de conocer sus puntos de vista como un soporte valioso de la docencia y la investigación en el Instituto Politécnico Nacional. Por ese largo conocimiento de nuestra institución y su experiencia como investigador, creemos, o más, no dudamos en que sus reflexiones serán muy valiosas, especialmente si pedimos que nos dé su punto de vista sobre las fortalezas y debilidades del Instituto Politécnico Nacional en un momento especialmente importante para proyectar nuestra institución hacia el futuro, que se ve por demás comprometido por la incursión de la innovación tecnológica que nos llevará a reflexionar cómo debe el instituto enfrentar ese futuro con nuestra participación. Esperamos sus puntos de vista, doctor, sobre estos temas. Muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias, Rafael, Carlos, Jesús Pérez Pridión por esta presentación y por la presentación de que he sido objeto, que es muy merecida. Voy a tratar de dar la respuesta a la pregunta que ustedes me hacen. Fortalezas y debilidades del instituto, un gran tema. Sin duda, una gran pregunta. No tenemos un mecanismo institucional para medir las fortalezas y las debilidades. Debiéramos tenerlas. Pero tenemos una fortaleza muy importante en la ley orgánica.
La ley orgánica es uno de nuestros bastiones y una de nuestras grandes fortalezas. Artículo primero. El Instituto Politécnico Nacional es la institución educativa del Estado mexicano, creada para consolidar a través de la educación la independencia económica, científica, tecnológica, cultural y política para alcanzar el progreso social de la nación de acuerdo con los objetivos históricos de la Revolución Mexicana. A ver quién le pone el cascabel al gato en la cuarta transformación y puede definir mejor los objetivos históricos de la búsqueda de la independencia económica, política y social de la nación mexicana, usando como herramienta la ciencia y la tecnología, misión desde Juárez, con las escuelas juaristas, que finalmente se convirtieron en las escuelas del Politécnico. Somos una escuela, un instituto que proviene desde ese pensamiento liberal que buscaba en la visión de la potencia emergente de Estados Unidos, que ahora es la gran potencia, un modelo de desarrollo. El cual crea el Politécnico. Crea lo que hoy es la Escuela Superior de Medicina, lo que hoy es la Escuela Superior de Ciencias Biológicas, la ESIME. Somos origen de eso. ¿Pero para qué? Bueno, el artículo tercero es muy claro. Y es un mandato que mandata a la comunidad politécnica, pero también al Estado mexicano, entendido el Estado mexicano como el conjunto de sus instituciones. Quiere decir esto, Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, sociedad y sus instituciones. Contribuir a través del proceso educativo a la transformación de la sociedad en un sentido democrático y de progreso social para lograr la justa distribución de los bienes materiales y culturales dentro de un régimen de libertad e igualdad. Nuevamente lo digo. A ver quién le va a poner el cascabel al gato, buscando modificar la ley orgánica. Y el artículo tercero es fundamentalísimo. Es el instrumento del Estado mexicano para lograr el progreso de la nación. Y dice en su fracción segunda del tercero, realizar investigación científica y tecnológica con vista a la base del conocimiento, al desarrollo de la enseñanza tecnológica y al mejor aprovechamiento social de los recursos naturales y materiales. No es que si queremos hacer investigación, si nos gusta, si quiere el presidente, Morena, el PRI, el PAN, no. Hay un mandato a nivel de ley orgánica, es un instrumento constitucional para hacer investigación de alto nivel. La orientación general del IPN, ¿quién la da? ¿Quién decide qué es el poli? Bueno, pues resulta que la orientación general del IPN por ley le corresponde al Estado. Somos probablemente la única institución de educación superior, junto con los tecnológicos, donde la orientación general tiene la obligación de darla el Estado mexicano. Y el responsable del Estado mexicano es el presidente de la República, que es el jefe del Politécnico, como lo es en el caso del Ejército y la Marina. Yo creo que pronto el próximo director del Politécnico, como el actual director del Politécnico, debería estar sentado en las mañaneras al mismo nivel, pues, el secretario de la Marina y el secretario de la Defensa. Porque ellos defienden a la patria de amenazas externas. Y el Politécnico debe de defender a la patria y el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Bueno, el DIPN desde su creación es un instrumento del Estado mexicano. Y se crea justamente porque Cárdenas tiene una confrontación con la visión universitaria de aquellos tiempos. Cuando Cárdenas dice, es propio el petróleo y no tiene técnicos ni ingenieros para hacer eso, entonces crea el Politécnico. ¿Para qué? Para hacer refinerías, para hacer líneas ferroviarias y para hacer todo el desarrollo. ¿Pero qué somos como institución? 112 unidades politécnicas en el país, en 33 localidades y en 22 unidades federativas. ¿Cuántos alumnos atendemos? ¿De qué tamaño somos?
180,000 estudiantes en la matrícula presencial, de los cuales 65,000 están en el nivel vocacional y más o menos 110,000 en el nivel superior. En posgrado somos alrededor de 7,000 estudiantes, pero ojo, esta cifra la debemos presumir. 180,000 estudiantes en el sistema no presencial. 70,000 estudiantes en idiomas, que son los CELEX que atienden a la población. Somos 426,000 hasta 2019. Debemos estar ahorita andando por los 430, 440,000 estudiantes. Sin problema, el Poli podría estar en 500,000 estudiantes, en mi opinión, su máxima capacidad. 500,000 estudiantes. 273 programas académicos, de ellos 156 de posgrado, 51 en media superior y 66 en superior. En modalidad escolarizada 239 y en no escolarizada 29. Y en la mixta tenemos 5. En investigación científica. En investigación científica, el Politécnico tiene actualmente 1,300 investigadores nacionales. Solo para dar número y no decir mucho, tenemos 215, para el año 2015 en aspirantes, 759 en el nivel 1, 211 en el nivel 2 y 71 en el nivel 3. Y me refiero a 2014, teníamos 41 en el nivel 3. Investap, que es uno de nuestros centros de investigación, seguramente el de mayor prosapia, excelencia y tradición y reconocimiento mundial. Tiene 774 investigadores. No sé cómo quede después de los fideicomisos, pero ahorita tiene 774 investigadores. Conclusión. Si sumamos los investigadores del Politécnico y los investigadores del CIMESTAP, somos alrededor de 2,000 investigadores con reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores. Para el tamaño de la institución y del número de profesores, podríamos decir que no tenemos, deberíamos ser mucho más, 17,000 profesores, de ellos 6,000 de tiempo completo, 2,000 investigadores nacionales. ¿Cuál es nuestra participación en producción científica? Lo que se ha criticado tanto, pero todo el mundo lo hace y en todos los países se tiene que hacer, la producción de papers. Miren, en el año 2000, el Politécnico aportaba 141 papers por año. El CIMBESTAB aportaba 584. Pero para el año 2019, el Politécnico sin el CIMBESTAB estaba en 2,442 artículos por año. Y el CIMBESTAB en 1,635. La fuerza del Politécnico, sumando a todos los centros de investigación, hoy es superior en 800 artículos a lo que es el CIMBESTAB. Entonces, somos una potencia en investigación dentro del Politécnico que se desarrolló en los últimos 30 años. El CIMBESTAB está desde 1965. La investigación fuerte en el instituto nace hace 30 años, 35 años. Como una referencia, nada más. En 1978, después de que me tocó el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, no morí por gracia de Dios, que ahora se usa mucho usar a Dios como algo importante, por gracia del destino, yo terminaba mi carrera de comunicaciones y electrónica. El último trabajo que entregué, lo entregué después del 2 de octubre, fue el diseño de un radio receptor en bulbos. El doctor Juliano Carrillo nos dejó ese trabajo como el trabajo final. Hoy hago y diseñamos antenas de 50 metros de altura. Hoy en mi laboratorio diseñamos antenas de 1 centímetro por 1 centímetro, les ponemos sensores y las metemos
en los ojos de un conejo para medir presión intraocular y lo haremos con pacientes humanos. Eh, hoy pensamos en meter dispositivos de estimulación eléctrica dentro del cuerpo. No había telefonía celular cuando yo estudiaba, no existían los teléfonos celulares. Las computadoras personales tampoco existían. Ya íbamos al centro de cómputo con el folio, entregábamos el programa y íbamos después de una semana a ver si es que ya había corrido, etcétera, ¿no? No imaginábamos el Internet. No lo imaginábamos. Bueno, en estos años nos adaptamos al cambio, crecimos y estamos vivos. Estamos trabajando y estamos haciendo cosas. Unos más, otros menos, pero estamos ahí. No terminamos de entender las microtecnologías y estamos en la nanotecnología. En la administración del doctor Villa me tocó proponer la creación del Centro de Nanociencias y Microtecnologías para hacer las cosas que yo hago. Hoy tenemos con una inversión de 150 millones de pesos, que fue lo que el Centro de Nanociencias, probablemente el laboratorio más importante para desarrollar micro y nanotecnologías. Poder desarrollar máquinas que puedan entrar a las células, medir y hacer cosas. Entonces, esa es una fortaleza. En 25 años vamos a tener cambios inimaginables, impresionantes. El hombre biónico está muy cerca. La manipulación genética para modificar especies, ahí está. La colonización de Marte podría venir en 20 años. Y las energías limpias o las echamos a andar, o el peligro de muerte hacia el planeta, por colapso, puede ser enorme. Estas son nuestras fortalezas. Viene la inteligencia artificial, vienen los robots inteligentes con capacidad de cómputo superior al cerebro humano. Esto no es cuento ya. La inteligencia artificial puede tener un impacto en la sociedad donde un robot pueda tener inteligencia equivalente o superior a la del ser humano, incluso en análisis. En 10 años ya no usaremos coches de combustión. El motor se acabó. La moción de combustión interna se acabó. Eran los motores eléctricos. Y probablemente no haya coches en 15 años. Y andemos volando en el espacio en esos dispositivos ahí que vemos ahora como de ciencia ficción. Entonces, ¿tenemos amenazas? Sí. ¿Tenemos oportunidades? También. El cambio climático y la sustentabilidad muestran sus efectos. Las estamos viviendo. Pudieran ser nuevos virus y pandemias las que enfrentemos. Hoy enfrentamos una pandemia. No sabemos por qué ocurrió. Hay quienes piensan que el deshielo en los polos podría ser que virus que tienen inactivos cientos de años o tal vez miles de años, al cambiar las condiciones de temperatura, puedan activarse. No son más que cadenas proteínas. Cadenas proteínas maravillosas y fatales. Lo que necesita es meterse una célula para poderse reproducir. Tenemos que tener una respuesta ante esos retos. 35 millones de diabéticos en este país, que pueden ser 50 millones en 10 años. La robotización en Estados Unidos en 10 años podría dejar sin trabajo a 50 millones de personas. La movilidad de las ciudades es un colapso y el bono demográfico se nos fue. ¿Tenemos debilidades? Sí, muchas. Solo 6,000 profesores de tiempo completo de un total de 10,000, de 17,000, realizan investigación reconocida, aceptada por el Estado. Como el Estado es el jefe, tenemos que tenerlo como referente. Presupuestos de inversión absolutamente insuficientes. Siempre nos hemos quejado de eso. Ahora a la izquierda del poli no veo que se queje de que no tenemos suficientes presupuestos. Pero nuestros presupuestos son insuficientes. Vamos a demostrar que lo son. Inexistencia de un sistema de evaluación del trabajo docente. No tenemos un sistema de evaluación en el que podamos saber cómo es la calidad de los cursos en cada escuela, en cada centro, sobre matemáticas, sobre física, sobre bioquímica, sobre fisiología. La experiencia mía con profesores que entramos al salón, cerramos la puerta y ahí somos.
nadie nos vigila. Cambia el nuestro. La pandemia nos va a obligar a dar clase a través de web. Una centralización excesiva de la administración del instituto, y yo veo un sistema rígido que no es transversal. Pero esa es una debilidad, pero puede ser una fortaleza. Imagine ustedes un individuo que quiere estudiar química, pero además matemáticas, pero además se va a estudiar fisiología, ciencias biológicas en Zacatenco, y entonces es un ingeniero híbrido. Entonces tenemos debilidades porque no contamos, no sabemos qué hacemos con exactitud y precisión, y en ese sentido no sabemos cómo capacitar al académico. Una planta académica tenemos profesores que son de tiempo parcial, con una multiplicidad de horarios y de horas de nombramiento. Esta sería mi última reflexión con respecto a fortalezas y debilidades, en el entendido de que es un resumen en el tiempo en el que podemos disponer. Así que, si ustedes me lo permiten, estaríamos listos para que, si ustedes así lo consideran, podamos continuar con otros cuestionamientos. Ahora le daremos la palabra a nuestro compañero Carlos Escobedo para que sean tan amables de hacer la siguiente interrogante a nuestro entrevistado. Muchas gracias. Doctor, buenos días. Yo quería decir, estuve atento escuchando su disertación y menciona que el presidente de la República es el jefe del Politécnico. Al respecto, el presidente de la República durante su campaña estuvo insistiendo en la necesidad de ampliar la cobertura del servicio educativo, particularmente a nivel superior, por consideraciones de tipo político. Entre otras cosas, porque señalaba que los jóvenes, los muchachos fuera de las escuelas, pues se convierten prácticamente en víctimas de conductas antisociales, en víctimas de grupos que no son propiamente, no tienen un desarrollo positivo, digamos. Yo le quería preguntar, con la larga experiencia que tiene en la institución, doctor, ¿cómo ve la posibilidad de que pudiera existir una ampliación de la cobertura para que se pudiera atender más población en educación superior en el caso del Politécnico? Esa es la pregunta particular que le quiero formular, doctor. Maestro Carlos, muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta fundamental y el presidente tiene razón. No hay duda que el presidente tiene una visión correcta, una visión humana, de que los jóvenes no deben quedarse fuera de las escuelas, fuera de las universidades. Pero me temo que su planteamiento no es nuevo. Me temo que su planteamiento es una orden que está en nuestra ley orgánica. Si ustedes la revisan, la ley orgánica establece con toda claridad que el IPN tiene como responsabilidad garantizar y ampliar el acceso de estudiantes de escasos recursos a todos los servicios de la enseñanza técnica que presta el instituto. La educación que imparte el IPN en todos los niveles es gratuita por mandato de su ley orgánica. Bueno, la UNAM no tiene un artículo que diga que la educación que imparte la UNAM sea gratuita. Se la han ganado a los estudiantes con su lucha social y, bueno, cuesta, no sé, 20 centavos o un peso inscribirse, ¿no? Pero en el caso del Politécnico, dice muy claramente que hay que garantizar y ampliar el acceso a los estudiantes de escasos recursos, es decir, de los pobres. El Poli es para los pobres y tiene que ser gratuito. Bueno, muy bien. Actualmente atendemos 500,000 estudiantes. ¿Ok? La pregunta es, ¿podemos atender más? Depende. Yo creo que para poder atender más tendríamos que decir en dónde los vamos a poner. Un problema que tenemos en el instituto en relación
a dónde pueden estar los estudiantes es que las carreras virtuales solo pueden ser virtuales a través de métodos de transmisión de información por la web, si son carreras que no requieren laboratorios, ¿no? Entonces, en esas carreras creo que podemos crecer mucho. Pero, ¿cómo hacemos para que un estudiante aprenda cultivo de tejidos? Aprenda a cultivar un tejido, pues, en chino, se tiene que meter a una sala limpia. ¿Cómo hacemos que aprenda a desmontar y a montar un motor? Las carreras tecnológicas requieren laboratorios. Y los laboratorios son muy complejos. No se pueden resolver solo con la virtualidad. Entonces, veamos, yo hice una comparación y dije, a ver, si el Politécnico tiene capacidad ahorita en sus 440,000 a llegar a 500,000, no veo yo más de eso. No veo a dónde nos vamos a meter. ¿Me explico? Tendríamos que hacer una reconstrucción arquitectónica de nuestros edificios para decir, vamos a meter 500 estudiantes en un grupo y vamos a dar clase de matemáticas con ayudantes. Sí se puede, pero implica modificar la arquitectura de nuestras escuelas. Pero cuando los quieres llevar al laboratorio, ahí ya la cosa cambió. ¿A dónde los metes? A ver, dile ahorita a la gente de ciencias biológicas, ¿no? En sus carreras, metas, ya pasó el semestre anterior, meta más estudiantes. No está sencillo. Tenemos que ser muy objetivos de que la ciencia y la tecnología, sobre todo la tecnología, requiere de laboratorios para poder aprender, para poder hacer. Y eso es el Politécnico. Si tenemos 440,000 estudiantes ahorita, podríamos crecer yo creo que un 10% a 500,000. Sin mayor problema. Pero véase. 100 universidades, Benito Juárez. Es el proyecto del presidente. Vamos a pensar que cada universidad Benito Juárez pudiera tener 5,000 alumnos. Que son muchas, están pensando en 1,000. Pero vamos a ser exigentes, vamos a ser propositivos. Bueno, si nosotros multiplicamos 5,000 por 100, ¿verdad? Pues nos van a dar los 500,000 estudiantes que nosotros tenemos. El esfuerzo que el presidente va a hacer con sus Benito Juárez es lo que ya somos ahorita nosotros. Entonces, pero voy a la otra parte de la cobertura. El nivel medio superior del Poli. Nivel medio superior del Poli. Mire, el nivel medio superior del Poli es algo para mí maravilloso. Maravilloso. ¿Qué significa el nivel medio superior del Poli? Cuando un estudiante va a la vocacional, sale con una carrera de técnico. En administración, en contabilidad, en mecánica, en eléctrica, en electrónica, en telecomunicaciones, en computación, en lo que quiera. Prácticamente en lo que quiera. Eso le permite a él poder vivir de eso. Y no me lo platican, me consta. El laboratorio, CONACYT me dio un proyecto en el que construimos un laboratorio para hacer cultivo de tejidos. La técnica de ese laboratorio es una chica que contratamos y me llevé la sorpresa de que, bueno, ella no pudo seguir estudiando la licenciatura, pero es la que atiende el laboratorio de cultivo de tejidos que nosotros tenemos. ¿Dónde estudió eso? Vocacional. Y tiene la preparación para poderlo hacer excelente. Entonces, fíjese de lo que estamos hablando, pero nuestras vocacionales hoy son un número muy reducido en su capacidad al aceptar alumnos porque no hemos crecido en el nivel vocacional. Y entonces, el 50% de los estudiantes de la licenciatura vienen de otros lugares. Pero el costo por alumno en el nivel medio superior es del orden de unos 50, 60,000 pesos al año. Y si usted suma las becas de los estudiantes del programa de jóvenes construyendo el futuro, más la administración que eso requiere,
Entonces, voy a decir algo que es un poco fuerte, pero tenemos que decírselo al presidente de la República. La educación media superior del Politécnico es superior, muy superior, al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Entonces, si un joven va a ir a una empresa a aprender un oficio o quién sabe qué aprenda, yo no pensar en darle al joven una educación formal para que después de la vocacional, después de la educación media, tenga una formación de técnico. El país le urge, lo necesita. Entonces, el Politécnico tiene toda la infraestructura, tiene todo el conocimiento para poder entonces ampliar el sistema vocacional en cualquier lugar de la República. Y esa debería ser un objetivo del próximo director general, sea quien sea. Aportarle a la educación media como un mecanismo de capacitación para el trabajo en donde se requiera, en turismo, en lo que quieras. Y entonces, convencer al presidente de la República que tenemos el know-how, la tecnología para eso. Y le podríamos ayudar mucho para crecer en el sistema educativo. El reto es darle educación a 7 millones de jóvenes que no tienen trabajo ni tienen estudios. Es de ese tamaño el reto, ¿no es cierto? El subsecretario Concheiro ha dicho, la desigualdad en el país se refleja en la manera dramática en la educación superior. Solo 38.4% de los jóvenes entre 18 y 22 años están inscritos en una institución de educación superior. Y solo 1 de cada 5 va a la educación superior en Chiapas, Oaxaca, Guerrero. Se estima que la matrícula en educación media alcance 6.3 millones en 2024 y 6.9 en 2030. Bueno, ¿con qué modelo? ¿Con el modelo universitario? ¿Preparar para entrar a la universidad? La preparatoria es hermosa, es maravillosa, pero te da una formación genérica que no te permite tener herramientas para poderte ganar la vida. El Politécnico sí. Y se requieren oficios y se requiere hacer tecnología. Desde para poder manejar un coche o componerlo hasta para poder hacer biología celular. La 4T por favor hay que ser del 36 al 54% en cobertura en educación superior para el 2024. Esa es la propuesta del doctor Concheiro. Pero, él mismo lo dice, crecer del 36 al 54% en cobertura en educación superior requiere duplicar el presupuesto en educación superior. No son cifras mías, son cifras del doctor Luciano Concheiro. Ahí está la fuente. Él dice, manteniendo la inversión actual a costo de inflación, solo se logrará conservar la cobertura del 36% durante el sexenio. Es decir, si el incremento presupuestal a la educación media y a la educación superior solo se da en términos de inflación, seguimos con el 36%. Los datos oficiales dicen que para poder duplicar hoy lo que tenemos de capacidad instalada del 36 al 72%, tendríamos que duplicar el presupuesto en educación superior. Eso lo dicen ellos. Entonces, una respuesta a la pregunta de cómo le hacemos, bueno, podemos crecer como ya lo hizo el instituto con educación virtual. Podemos hacer que el canal 11 pues, pudiera ser un canal en el que transmita educación media a través del canal 11. Y olvidarnos un poco de la idea que tiene actualmente. Pero es inevitable que hay que invertir mucho en educación superior. Él habla de nuevas instituciones de educación superior, de ampliar su capacidad y le están apostando al sistema de educación de las Benito Juárez. Pero yo ya, bueno, no demostré, pero digo que con 5,000 alumnos a la escuela en la Benito Juárez van a llegar a ser lo que somos en Poli ahorita. Entonces, pues eso hay que decirlo.
Y hay que decirlo muy claramente. Ahora, la educación superior, solo como reproductor de conocimiento, en mi opinión, está liquidada. Que es la otra visión de cómo hacer crecer la educación superior. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos por el profesor de 80 pesos la hora? ¿O por académicos de tiempo completo, de alto nivel, para construir universidades fuertes? Si nos vamos por el modelo de 80 pesos la hora, esto no va a ser más que una mentira más. El país tiene que hacer un análisis profundo de qué y para qué sirve la educación superior. Ya no es el mecanismo de movilidad social. O somos universidades de alto nivel académico, de gran fuerza, que compita con el resto del mundo, y pensamos en fortalecer el sistema de oficios, pero a partir de una formación, de una formalidad, o vamos a seguir produciendo muchos abogados, muchos ingenieros, muchos economistas, realmente no tienen empleo. El problema es no solamente la universidad para poder ser mejores, sino para tener empleo. La virtualidad nos permite dar clases de filosofía, de lógica, de historia del arte, de hacer más humana la vida. Y eso lo podemos hacer como una política de Estado para que la gente sepa más. Y en ese sentido, la virtualidad es un gran mecanismo. Tenemos que crecer en eso, pero tenemos que apostarle a que esos 7 millones de jóvenes, 10 millones de jóvenes, tengan oficios. Yo estaría en contra de seguir hablando del proyecto del presidente con todo respeto. O sea, hagamos una comparación de los resultados del proyecto Politécnico en Educación Media, que es una de nuestras fortalezas, con respecto al proyecto del presidente. Y obliguemos a que las vocacionales sean lo que fueron cuando nosotros estudiamos en las vocacionales. Vocacionales de excelencia, donde el profesor daba su clase con amor, con cariño, nunca faltaba y hacía las cosas que tenía que hacer. Oportunidades en educación superior, en educación media. 4.100.000 pymes en el país. Aportan el 50% del PIB nacional y el 70% del empleo. Lo voy a repetir. 4.100.000 pymes aportan el 50% del PIB nacional y el 70% del empleo. Solo el 7% de ellos emplean tecnología en sus procesos. Pues, si no hacemos investigación y desarrollo para las pymes, estamos liquidados. Si las pymes no se integran al cambio tecnológico, se van a morir. Sin embargo, México solo invierte el 0.5 del PIB en investigación y desarrollo. Las críticas a esa investigación y desarrollo que hace el presidente de la República son correctas en un sentido. Si la investigación no sirve para que el pueblo viva mejor, hay que cuestionar la investigación. Pero, aun cuando la investigación no sirva, como ha ocurrido en lo que se ha llamado el neoliberalismo, ¿qué se hizo el proceso de desarrollar la investigación? Formar profesores, formar investigadores. Hoy tenemos una infraestructura poderosa para poder decir que México puede pasar, que el Politécnico puede pasar de 2.000 doctores, y lo manteo como referencia, ¿no? Porque ser doctor no quita lo tonto, como comprenderé. Es decir, en 10 años podríamos tener 10.000 doctores que nos sustituyan a nosotros. Y con eso tener otra idea. O suprimir los 6.000 de tiempo completo, tener 17.000 o 20.000 de 80 pesos la hora. El mejor escenario no es ese. El mejor escenario es una institución muy fuerte. Y para eso, pues, en el Politécnico hay temas que están a debate. ¿Cuál es el futuro de la institución? Si la ley orgánica la defendemos, si la cambiamos, si vamos a la autonomía, si la democratización del instituto. Yo todo esto lo sintetizo en que para darle mayor cobertura a los estudiantes,
hay que hacer un sistema de educación media poderosísimo donde terminen con los que tengan capacidad al estilo alemán a la educación superior. Pondría yo mi ejemplo. Yo soy aficionadísimo a la música. Yo estudié música, yo estudié violín durante 20 años, pero no tengo talento de violinista. No puedo ser violinista porque no tengo talento. No podía tocar una orquesta sinfónica. Lo estudié, pero no tengo el talento. ¿Me explico? Entonces, si yo quisiera ser violinista, pues lo que me iba a pasar es que me iba yo a morir de hambre. Porque no tengo las capacidades para eso. O sea, tenemos capacidades para unas cosas, pero para otras no. Entonces, ¿cómo podemos hacer que el poli sea más fuerte? Más estudiantes, la transversalidad. Las carreras son rígidas. Podríamos tener estudiantes que estudian cursos de medicina, pero también de biotecnología, también de química y de matemáticas. No son médicos, son un híbrido. Podemos pasar a ese ingeniero híbrido y podríamos pasar a mecanismos en donde los laboratorios tendríamos que repensarlos. No es un asunto fácil, pero ya estamos en eso. O damos una respuesta de calidad o vamos a ser cuestionados. El problema está en que hoy, en mi opinión, de lo que yo he visto, de lo que dice la Subsecretaría de Educación Superior, no veo en ellos un modelo de transformación de lo que yo entiendo debía ser la cuarta T, una revolución. Si vamos a hacer la cuarta transformación, pues es la cuarta revolución. Yo no veo un modelo de revolución educativa. ¿Para qué tiene que ser la revolución educativa? En términos académicos, para que estemos seguros que el estudiante sale de las aulas transformado. Sabe pensar, sabe razonar, es crítico, es propositivo y resuelve problemas. La desigualdad social. Tenemos 60 millones de pobres. Antes de la pandemia, y se estima que podemos tener 70 millones después de la pandemia. En fin. Tenemos que parar un momentito. El problema que yo quisiera mencionar es 6 millones. 6 mexicanos acumulan la riqueza de lo que tienen en bienes 60 millones de mexicanos, según Oxfam. Salario mínimo en México, $6 al día. En Estados Unidos, $10 la hora. Tenemos un problema de desigualdad espantoso. El monto del presupuesto anual del gobierno federal es de 6 billones de pesos. Fuga por corrupción oficialmente reconocida por el presidente, 500,000 millones. Estimado de impuestos que no paga la economía informal, del orden de 4 a 5 billones de pesos. Entonces, ¿dónde está la lana para hacer la transformación educativa, industrial? Una concentración brutal de la riqueza que yo no puedo cuantificar porque no tengo los elementos, no soy economista, pero los economistas del Poli y los economistas de la UNAM lo podrían hacer. Pero hay un reconocimiento ya formal por parte del Ejecutivo de que la fuga por falta de pago de impuestos de la economía informal, que es el 50% de la economía nacional, es de entre 4 y 5 billones de pesos. Entonces, perdón, el problema de este país no es la corrupción. En términos comparativos, vende y da la de 8. Pero la de 8 debiera ser que México no está recuperando 4 o 5 billones de pesos en economía informal, y cómo es que 6 mexicanos acumulan la riqueza de 60 millones de mexicanos. Eso no puede ser. Entonces, el dinero para hacer esa transformación sí está. ¿Dónde debería de estar el dinero
para que ningún joven se quede sin escuela, pues yo lo dejo como pregunta. Pero me temo que la respuesta es que está en el no pago de impuestos de la economía informal y de la captura excesiva de riqueza por unos cuantos. Y, a ver, nombres hay. ¿Cómo es que el señor Slim, siendo uno de los hombres más ricos del mundo, no tiene una empresa de primer nivel para producir tecnología de alto impacto? México no produce, no tiene una industria microelectrónica. Estas serían, digamos, mis razonamientos con respecto a qué hacer para aumentar la matrícula y que los jóvenes no se queden sin escuela. Requerimos dinero, requerimos modelo educativo, requerimos vocación, y yo creo que el POLIS hizo su trabajo. Que los gobiernos neoliberales y el gobierno actual no nos den los recursos para crecer y que nosotros internamente no estemos vigilando que se cumpla con lo que tenemos que hacer para que no haya corrupción en los salones de clases y los profesores de esos cursos los den bien, es otro asunto. Tenemos que evaluar. Esos serían, digamos, mis razonamientos al respecto. Por último, doctor Luis Niño de Rivera, te pediría, si eres tan amable de contestarnos la última pregunta, ¿cuál sería o es la participación más importante del IPN en el gobierno de la Cuarta Transformación? Yo creo que la participación más importante está en la producción de científicos, de ingenieros, de economistas, de biólogos. El Politécnico forma gente de alta capacidad. Tenemos una gran diversidad de carreras. ¿Y cuál puede ser nuestra aportación? Hay algunos colegas que dicen, bueno, ¿cómo podemos aportar en los proyectos del presidente? Yo divido los proyectos del presidente y los proyectos de la cuarta transformación. En el caso del Tren Maya y del tren transísmico, pues es tecnología que la podemos observar muy innovadora en 1845. Dejó de ser innovadora en 1900. Y hay un reciclaje de esa tecnología con los trenes chinos, la levitación, pero es una tecnología del pasado. Entonces, ¿podemos aportar? Pues sí, cuando quieran, ingenieros mecánicos, electrónicos, electricistas, lo que quieras. Ya, somos una escuela, para eso se fundó el Politécnico. Entonces, decirle al presidente que lo podemos ayudar en el Tren Maya, pues cuando quiera. ¿En qué le podemos ayudar mucho al presidente? Híjole, miren, yo no me quiero extender, pero yo conocí Escárcega hace 70 años. Mi abuelo llegó a Escárcega hace 80. Escárcega era una estación de tren. Te bajaban los chicleros, iban a colectar el chicle del árbol del chicle, se lo vendían al señor Adams, los Adams que ya no existen. Y de esa estación del tren surgió Escárcega. Hoy es una ciudad que probablemente algunos de ustedes conozcan, contaminada, caótica, con una gran cantidad de pobreza, deforestada. La pregunta es, ¿qué le va a hacer el Tren Maya a la reserva de la biosfera? ¿Qué le va a hacer el Tren Maya a la reserva de la biosfera? En el Politécnico y en las universidades tenemos ecologistas que pueden prever. Es decir, yo creo que el Politécnico tiene que hablar, y es obligación del director general, de quien conduzca al Politécnico, alertar al presidente. Y en su caso decirle, no, señor presidente. Tal vez en proyectos como estos tengamos que mover la ruta por donde va a circular. Hay que ir a la cultura maya. ¿Por qué los mayas se metieron a la selva cuando llegaron los españoles? Se metieron a la selva porque ellos querían vivir como han vivido siempre. Y ahí están. Uno puede ir a Palenque y
Y a lugares como esos se mete uno y puede uno ir ahora son como especie de hoteles donde uno puede dormir en los árboles. Pero la pregunta es, ¿por qué se ha conservado la cultura maya? Porque se defendió culturalmente contra la invasión. Entonces, técnicamente podemos hacer las aportaciones que se quieren en turismo y en construcción de trenes, pero también tenemos que hablar acerca de los efectos del desarrollo. Proyectos energéticos, refinerías. Estamos en una emergencia de salud en medio de una pandemia. No tenemos vacunas. Birmex se convirtió en una distribuidora de medicinas, de medicamentos, cuando lo que tendríamos que estar es ahorita haciendo vacunas. Entonces, podemos aportarle al presidente lo que quiera en refinerías. Ingenieros petroleros, químicos petroleros, civiles, mecánicos, eléctricos, electrónicos, lo que quiera para hacer la instrumentación, lo que quiera. Pues ahí están las escuelas, ya están los egresados, ya están los investigadores. Resulta paradójico que todo eso lo esté haciendo el ejército. Pero el Politécnico lo puede hacer porque tiene a la gente. Bueno, para eso lo formó Cárdenas. Si nos situamos en el futuro, la pregunta es, también le podemos ayudar a hacer vacunas. Y le podemos ayudar a hacer una industria farmacéutica poderosa. Uno de nuestros grandes orgullos es la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Sin duda. Podemos ir a las comunidades rurales con los médicos de la Escuela de Medicina del Politécnico. La visión inicial era el médico rural, el médico del SIX, que se integra a la comunidad y lo que ve es la enfermedad desde el punto de vista de lo que es el entorno. ¿Por qué les da diabetes? ¿Por qué les da parasitosis? Esta filosofía la tiene el Poli. Pues viene la robótica, la inteligencia artificial, la biotecnología, las energías limpias y miles de cosas más. Déjenme darles cifras. Tren Maya va a costar 321 mil millones de pesos. Aeropuerto de Santa Lucía, 95 mil millones de pesos. Refinería de Dos Bocas, 270 mil millones de pesos. Total, 686 mil millones de pesos. El presidente de la República recuperará 65 mil millones de pesos después de la debacle y la destrucción de los fideicomisos. El próximo director del Poli o el actual director del Poli tiene que decirle, no, señor presidente, hay cosas que no se pueden hacer. De 65 mil, más o menos del orden de los 20 mil están en instituciones de educación superior y en centros de investigación. Si ustedes ven las cifras, comparados con los 686 mil millones de pesos de los proyectos del presidente de la República, los fideicomisos no significaban nada. Digo, no se quedó con los 110 mil o 120 mil pesos de los fondos de salud, porque no lo dejaron finalmente. Pero pagar a inversionistas acciones en el aeropuerto nos costó 120 mil millones de pesos, con los 6 mil millones de dólares aquellos. ¿Se recuerdan? Entonces, una manera de ayudar al presidente de la República es que los académicos, los científicos, como ustedes lo están proponiendo y lo están haciendo, hablen. Y lleven diferentes voces de alerta al presidente, a favor, en contra o proponiendo. A mí me parece muy valioso eso. Tenemos que decirle al presidente que el presupuesto del IPN es de 17 mil millones de pesos al año. Solo con el dinero del Tren Maya, el IPN podría operar 20 IPNs o 20 años. Un poco tramposa la comparación porque no estoy hablando de construcción de instalaciones, laboratorios y demás. Pero esa es la proporción. Con 20 IPN se podrían atender 10 millones de estudiantes.
con el modelo politécnico. Entonces, ¿dónde están las prioridades? ¿Cómo le ayudamos al presidente? Le tenemos que ayudar con las instituciones, con el respeto a las instituciones, que las instituciones hagan su trabajo, por supuesto, como él dice, sin mentir, sin robar, sin traicionar y sin corrupción. Esa es una manera de ayudarle. Él tiene que limpiar de corrupción el país, sí. Y tiene que entrar, permítanme decirlo así, la barredora en el Politécnico, sí. Pero tenemos que hacerlo por mecanismos que midan. Entonces, yo concluiría esta pregunta diciendo que la educación, la ciencia y la tecnología le puede ayudar a cualquier presidente. La ciencia y la tecnología no está sujeta a un proyecto político. Eso es falso. ¿Por qué? Las leyes de la mecánica se pueden utilizar para hacer un excelente automóvil o para hacer un cañón que dispare y mate gente. Son las leyes de Newton y se emplean en estas dos cosas. Es el ser humano el que utiliza la ciencia y la tecnología para diferentes usos. Entonces, ¿cómo le podemos ayudar al Politécnico? Yo creo que nosotros tenemos que hacer una reflexión interna a lo individual y a lo colectivo, pensando en que el Politécnico pudiera estar en riesgo incluso de desaparecer. Si no somos capaces de ganarnos el respeto, como lo hemos hecho, pero tenemos que ser evidente que la sociedad diga, híjole, el Poli es muy valioso. Y por eso creo que le podemos ayudar mucho al presidente. Pues sería para mí las reflexiones con respecto a esta pregunta que ustedes me formulan en este momento. Muchas gracias, doctor Niño Rivera. Para terminar, pues, le agradecemos por su excelente participación. También les agradecemos a nuestros compañeros Carlos Escobedo, a nuestro compañero Roberto Pérez Gijón. Miren, estas entrevistas tienen la finalidad de favorecer el debate de propuestas que requiere nuestra institución. Sobre todo en estos tiempos, ¿verdad? Y tan difíciles, y sobre todo tiempos de definiciones. Le damos las gracias por su atención y en espera que nos favorezcan viendo y analizando estas entrevistas. Y también les pediríamos, si es posible, la difusión, como ustedes lo consideren, la difusión de estos programas. Sin más por el momento, les agradecemos su presencia y mil gracias y hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.